aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, presentó ayer los lineamientos de su programa de gobierno en un acto masivo en el que se presentó, aparte de los lineamientos del programa de gobierno, parte de su equipo económico. Y eso, por supuesto, que es importante en un comienzo de la campaña electoral, en donde ya la gente comienza a tomar posición, sobre todo a partir de la confianza que pueda ofrecer cada uno de los candidatos. Un país para su gente, programa de gobierno del cambio, es lo que le ha llamado Luis Abinader. Es un trabajo realizado por una comisión encabezada por Miguel Seara Hatton, y en esos lineamientos lo que Luis Abinader plantea es el cambio del clientelismo por el derecho, el cambio de la desigualdad por la equidad. Luis Abinader plantea transformaciones sustanciales en el nivel institucional del país, cambios en la justicia, cambio en el Ministerio Público, cambio en las políticas sociales, convirtiéndolas en derechos de los ciudadanos y no precisamente en política clientelar que aporta recursos sin ayudar, sin aportar en la productividad del país. Estas son algunas de las líneas que ha definido Luis Abinader en su programa de gobierno. Es un planteamiento para la discusión, son los lineamientos, como ya lo había hecho antes, y no necesariamente el plan de gobierno que luego se presentará. Sí, es importante que los partidos y los candidatos, lo que aspiran a que el resto de sus conciudadanos les dé el voto para administrar la cosa pública, administrar el Estado, presenten su punto de vista y su propuesta, porque eso sirve para el debate, además para que la gente sepa a qué atenerse. Lamentablemente quizá la generalidad de la gente no suele leer la propuesta de programas de gobierno, las ideas, y simplemente se va por la simpatía o porque está afiliado a un partido. Pero es importante que se haga, sobre todo a nivel de la gente que toma decisiones y los grandes agentes económicos, para que sepan a qué atenerse. Así, incluso, y estoy seguro que lo hacen los think tanks que trabajan con los grupos empresariales, hasta un poco le averiguan el historial a cada una de las personas de esos equipos, claro, para ver en qué ha estado, en qué ha trabajado, qué ha propuesto, porque todo eso se hace. Así es. En general, estuve conversando con Miguel Seara Hatton en una entrevista y el énfasis está puesto en la propuesta de gobierno de Luis Abinader, en tratar de que cada peso de la inversión pública o gasto público sea justificado y que no sea simplemente ni clientelismo ni botella. Por ejemplo, ellos dicen que en el servicio exterior hay mucho dinero que se va en pago de personas que no rinden ninguna labor al Estado, y que eso sería cambiado, se eliminaría lo que sea un gasto no justificado, y que en su lugar sí se haría esa inversión con un recurso humano en áreas en que sí se necesita. Y él hablaba, por ejemplo, del sistema de salud que debe ser reforzado, y en el asunto también del sistema escolar, y hay recursos para eso, y en la atención al campo, por ejemplo, que sí se ha dicho, los mismos profesionales agrícolas dicen que hace falta que se contraten más profesionales para la asistencia científica al productor, por ejemplo. Tú te recuerdas en la campaña electoral pasada en que Luis fue candidato presidencial del PRM, los cálculos de las cuentas públicas manejados por el equipo económico de Luis Abinader hablaban de un ahorro aproximado de 150.000 millones de pesos en la parte de dispendio, según ellos, en los que se estaba comprometido el Estado por la cuestión clientelar. Posteriormente ha habido evolución sobre ese tema. Sí. Oxfam ha hecho algunos estudios sobre ahorros en sectores específicos, y esos ahorros, por supuesto que podría ser el Estado,
sería prescindiendo de ese clientelismo y del favoritismo y de esos empleados que están en el Estado, que no cumplen ninguna Aunque función. ahora ya más, el equipo de Luis no lo plantea así. Más, Gustavo, los empleados temporeros, que son también ya una categoría en las líneas del presupuesto nacional. Por lo que me decía Miguel Seara, ellos no lo plantean así, porque ellos entienden que hay una realidad social. La economía dominicana a nivel privado no podría absorber de golpe y porrazo la cantidad de personas que se iría a la calle. Si se va a la calle, y eso crearía una crisis social. Ellos que dicen es tratar de mover de tal manera que quizás con la misma inversión que hay ahora en pago de recursos humanos en el Estado, esos recursos humanos se cambie el que no trabaja y por alguien que sí trabaja y que sirva a la Pero economía. de todos modos esto es positivo, es un aporte para el debate en la campaña electoral. Y es bueno, eso es transparente, que la gente diga yo quiero hacer esto. El hecho de que Luis Abinader comience ofertando su programa de gobierno para que los demás incluso puedan conocerlo, puedan verlo, rebatirlo incluso, es un elemento sumamente positivo. El otro aspecto, Gustavo, que ayer vimos es que la Junta Central Electoral se reunió con los partidos políticos para debatir el tema del voto automatizado. Y la auditoría de Deloitte. Y el tema del contrato con la compañía Deloitte Touch para la realización de la auditoría del pasado proceso de primarias. En esto, por supuesto, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hubo un retiro de las fuerzas que representan a Leonel Fernández en la Junta Central Electoral. Se retiraron todos los de Unidos Podemos, Juntos Podemos, que es el grupo de partidos políticos en donde está el partido Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, el PUN y el BIS, el Bloque Institucional, y la FNP también. Quien llevó la voz cantante fue Juárez Castillo. Bueno, entonces, sí, ahí ellos cuestionaron fundamentalmente la contratación por parte de la Junta Central Electoral de una firma de auditores para hacer esta auditoría. Sobre todo el grupo se retiró porque dicen que la auditoría la va a hacer una firma vinculada con el gobierno, con nexos con el gobierno, y que esto lo que vaticina es que van a actuar de la misma manera en que actuaron con el tema de Punta Catalina, que fueron buscados los socios de Andy Dawager para hacer una especie de sorteo virtual con un competidor imaginario o virtual, que es como le llamaron, y dan una serie de datos de rechazo, y por eso ellos decidieron no continuar en la reunión y se marcharon. Bueno, era previsible porque esos partidos han dicho que no aceptan que sea esa empresa. Hay que recordar que Deloitte es una transnacional, o sea, la sede mundial o principal está en Londres. Entonces opera como un holding, es decir, tiene socios, ¿verdad?, en diversos países que operan con cierta autonomía. O sea, la que se está contratando aquí corresponde a Costa Rica. No es ni la de México ni es República Dominicana. Pero dicen que la de Costa Rica es la con principal propietaria de Deloitte República Dominicana. Yo no sé si propietaria, porque no creo que opere accionista, dicen. Es la que, y además la que está más vinculada en cuanto a diversos temas, con ciertas especialidades. Yo creo que hay gente también que no conoce un poco a Deloitte y ha dicho cosas que no son ciertas. Yo no tengo por qué defender a Deloitte ni a José Luis de Ramón, pero hay gente que está diciendo, no, ellos no saben nada de tecnología. No es verdad. Deloitte no es simplemente asesor financiero, sí. Ellos trabajan temas financieros. Todo lo que tiene que ver con esas nuevas leyes de Estados Unidos que obligan a ciertos parámetros de transparencia en los bancos, creo que FATCA, que se llaman unas siglas, ellos trabajan con eso. Tienen expertos en asuntos de tecnología a todos los niveles. Yo entrevisté aquí un especialista francés que ellos enviaron, que está en América Latina, que maneja muy bien todo el tema tecnológico, seguridad y ciberseguridad, todas esas cosas. O sea, tampoco no se puede ser tan ligero. Igual, usted podrá estar a favor o en contra de que se contrate Deloitte, pero
Yo creo que hay gente que se está pasando. José Luis Ramón, una persona de una reputación profesional. Muy profesional. Que no es un improvisado ni nada de eso. Sí. Entonces, tienen que ponderarse las cosas bien, porque Sí. en política se dice de todo y cualquiera descalifica al otro. Sí, sí. Así es. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. El presidente Evo Morales está en México, uno de los países que sobrevoló o que quiso sobrevolar fue Ecuador, pero el gobierno del Ecuador de Lenín Moreno dijo: no, señor, usted no pasa por territorio ecuatoriano. Llevó el avión de Evo Morales, debió dar algunas curvas para poder llegar a donde está hoy, en México, Carondelet. El Palacio Presidencial del Ecuador dijo no. Aquel fue uno de los aliados más importantes del antecesor del actual presidente, el expresidente Rafael Correa. Bueno, ayer teníamos al compañero Aldo Rodríguez Villota, que se encuentra en Sudamérica, estaba en Ecuador, y nos está diciendo si todo esto se vivió horas antes de que llegara hasta México Evo Morales, donde ya formalmente es un asilado político, ¿verdad? Ciertamente, eso ha ocurrido con ese bloque de países que tenían gobierno o progresista o llamado de izquierda, que ha habido cambios. Caso de Lenín Moreno, aunque fue aupado por Rafael Correa, hoy día él ha cambiado su enfoque y son enemigos, Rafael Correa y él, y obviamente no ve con buenos ojos a Evo Morales. De igual manera, el cambio que hubo en Chile también. Y en Argentina, que ahora cambió de nuevo, ha vuelto a un gobierno de los justicialistas que son más pro izquierda. Peronistas. Exacto. Peronistas sí. Justicialistas. Justicialistas Sí. es el nombre Sí. original. Entonces en México Evo Morales llegó, dio las gracias y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Bolivia hay una situación con el asunto de la sucesión. Porque en el Parlamento la gente de Evo, o que por lo menos no son sus opositores otros, son mayoría. Y hubo un proceso que no se llevó como debía hacerse y hay una senadora que se ha declarado la presidenta interina. Entonces eso es delicado, porque si ellos dicen que no hubo golpe y que todo fue siguiendo lo que dice la Constitución, eso es irregular completamente. Entonces hay una situación y la gente de Evo, que es como la mitad también, porque es un problema de un país dividido. Ciertamente hubo una gran cantidad que votó en contra, pero también una gran cantidad votó a favor de Evo Morales y están protestando en la calle. Y ha habido todo lo que se sabe, los problemas de represión y todo. Y hay perturbación en estos momentos en Bolivia. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Ya. Lo que pasa es que la sustitución de Evo Morales ha sido muy delicada, porque el vicepresidente que debió sustituir a Evo ante la renuncia se fue con él, también renunció. El presidente del Senado, que debió sustituir al vicepresidente, también renunció, se fue. Y esto, claro, esa gente se fue porque si corrían sus vidas peligro y se quedaban ahí, porque había turbas saqueando la casa y todo. Porque en el caso de Evo Morales, la casa de Evo Morales fue saqueada. Y de otros más. Ya. Hay muchos huyendo, Sí, porque sí. si no los matan. Sí. Hay un debate sobre el tema de si hubo golpe de Estado, si Evo salió huyendo, si fue un golpe de Estado militar, si hubo manos internacionales, otros países que estimularon la salida de Evo. Hubo incluso varios países que rechazaron, como el caso de Ecuador, que era lo que nos decía Aldo, que Evo Morales utilizara el espacio aéreo de esos países. Me parece algo extremo, porque usted no tiene que estar de acuerdo con nadie para... Pero por un prohibirle tratado humanitario que pase por encima. Prohibirle usar el Yo creo que eso es un espacio aéreo. ensañamiento innecesario. Sí, hubo... No, con la declaración que dio el Departamento de Estado, está claro que ellos alentaron eso. Ya. Eso está muy claro. O sea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, obviamente. Sí. Luego, Gustavo, ya ayer comenzó la Organización de Estados Americanos el debate sobre Bolivia. El Estado Dominicano debe tomar una decisión sobre, ¿hubo golpe de Estado? No lo hubo. Evo Morales, ¿qué debe pasar con él? ¿Retorna a Bolivia o se queda en el exilio? Porque es un caso verdaderamente insólito que Evo Morales, que hizo un gobierno durante 14 años,
que no completó su último periodo de gobierno, hizo muchas cosas positivas. Es un Estado plurinacional, cambió la Constitución, auspició la participación, es decir, hay una serie de elementos democráticos. Ahora, la ambición de poder maleó la gestión de Evo Morales y provocó que sectores se enardecieran y salieran a las calles a protestar por ese afán continuista. Hay una visión estrecha que suelen tener, y en eso le pasa a gente de derecha o de izquierda. Si tienen un proyecto de nación o de gobierno, incluso en los casos que sea exitoso, ¿por qué tiene que fundamentarse en una persona? Eso es un gravísimo error. O sea, bueno, en el caso de Ecuador ya no se fundamentó en una persona. Rafael Correa dejó a Lenín Moreno como su hermano, compañero, sustituto. Y lo traicionó. Bueno, lo traicionó en el sentido porque él llegó, se suponía, con las mismas ideas, y luego cambió. Bueno, o en el caso de República Dominicana, Leonel Fernández auspicia, apoya que Danilo Medina gane las elecciones, que es su compañero. Fíjate cómo ha resultado. Leonel Fernández ahora tiene un nuevo partido, porque desde el ejercicio del poder, Danilo Medina continuó en el poder en el 2016 y tenía otro proyecto distinto del de Leonel Fernández, pese a que la esposa de Leonel es la vicepresidenta de la República. O el caso de Juan Manuel Santos y Uribe en Colombia, terminaron por ejemplo, peleados. O los casos de otros países como el Brasil, por ejemplo. El vicepresidente de Dilma Rousseff es el golpista que al final asume el poder. Exactamente. Con un proceso traumático. Pero viendo lo de Bolivia, yo creo que a veces con las pasiones muchas cosas no se ven de manera como deben analizarse. Mucha gente ha dicho, no, ya, que sé yo qué. Incluso he visto varios analistas, conocedores del tema, tanto en Bolivia como fuera, que han dicho, gente que no está vinculada directamente a la política, académicos, dice, señores, no es que terminó una era. O sea, si ustedes dicen que esto no fue un golpe de Estado, hay unas leyes, hay una constitución, cómo se debe ser la sucesión. Eso no está claro. No, está bien. Lo otro claro es, cómo debe de ser. Lo otro es, sería terrible y crearía un grave malestar social, que eso que se logró de la inclusión del pueblo originario de ese país, el originario, que son los indígenas, porque los demás vinieron a una invasión y a una masacre como pasó en las Américas. Entonces, si se reconoció y se reivindicó y se le dio el derecho de ellos expresarse, de estar incluido, y ahora hay un tipo que dice que no, que eso hay que quemarlo y que hay que llevar la Biblia al palacio. De acuerdo, pero hay una norma. El fraude electoral fue descubierto y el fraude electoral lo auspició Evo Morales. Eso, la continuidad, Evo Morales. Esa es la acusación que le hace. Yo ya no estoy tan seguro por lo que he visto. Vamos a ver si es verdad cuando se demuestra. Bueno, Gustavo, yo quiero aprovechar al final de este comentario, hacer un reconocimiento a la Asociación de Industria de República Dominicana, que hizo una premiación ayer que a mí me parece significativa. Por sus méritos y por el legado que ha dejado José Manuel Paliza. Fue presidente del CONEP en 2 ocasiones, una persona con participación democrática incluso del sector empresarial. Le hicieron un reconocimiento al mérito a José Manuel Paliza. Con él comenzó a cambiar el CONEP. Con él que era antes muy elitista y no le importaban mucho los temas sociales. No le importaban los temas sociales. Y comenzó a ser más abierto, a reunirse con comunitarios. No, y a preocuparse por asuntos más globales. Por la salud de la democracia. ¿No? Así es. Entonces, yo creo que eso es importante que el Consejo, que la Asociación de Industria de República Dominicana lo haya reconocido. Y luego se entregó por primera vez el premio industrial de República Dominicana por la innovación y el desarrollo de una empresa nacional que es símbolo también, aunque también internacional, que es Brugal. Brugal se asoció, fue comprada por una compañía irlandesa, Edrington, y la Asociación de Industria le hizo un gran reconocimiento en el día de ayer. Yo creo que eso es significativo. Se habló mucho de la renovación de la ley de competitividad
y de la necesidad de que el Estado dominicano establezca políticas que auspicien una combinación mejor del sector público como regulador y el sector privado como innovador e inversionista en proyectos de alto perfil del desarrollo de República Dominicana, sobre todo auspiciar exportaciones. Brugal se ha convertido en una de las compañías de mayor nivel de exportación. Brugal está exportando 1 millón de cajas de ron al exterior, producido en República Dominicana. De las pocas que están logrando entonces, eso, porque aquí las exportaciones nuestras están muy bajas si se comparan con las importaciones. Entonces es un caso verdaderamente positivo, significativo, y qué bueno que la Asociación de Industria ha hecho este reconocimiento. Bueno, vamos a una pausa. La sociedad dominicana está conmovida con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Muchas mujeres agredidas, asesinadas, y luego que ocurren los hechos, entonces hay una reacción de las autoridades. Hace muchos años que las mujeres dominicanas y los hombres que la acompañan en esta lucha han estado reclamando vigorizar las leyes con un proyecto de ley de prevención integral y de educación también, para ir educando en la no violencia, educando en la equidad. Pero cada vez que se plantea este tema, hay sectores que inmediatamente se rasgan la vestidura y comienzan a especular, y ahí se ve la necesidad, con lo que está ocurriendo se ve la necesidad de que avancemos en varios frentes para enfrentar este grave problema social. Uno es, obviamente, la prevención, la penalidad de aquel que agrede a una mujer. Lamentablemente hay muchos casos en que el agresor luego se suicida, y ya sabemos todas las secuelas de dolor que eso deja en esos niños. Entonces eso divide esas familias porque se culpan uno a otro, la familia de la mujer y del hombre. O sea, por eso es necesario que se trabaje desde la raíz con la educación, en la equidad, en el respeto. Pero hay sectores que se niegan a entender eso y siguen oponiéndose a que se establezcan una educación en equidad en las escuelas. Y tenemos un proyecto de ley que el original está en la Cámara de Diputados, y aunque ha habido legisladores y legisladoras que están trabajando, no ha habido una voluntad política en la Cámara, en ninguna de las presidencias de la Cámara, para que este proyecto se ponga en agenda. Pero mire, Gustavo, tenemos Máximo la Procuraduría General de la República es el organismo estatal responsable de la política de prevención y de ejecutar una política de persecución de la violencia. Y tiene los mecanismos, tiene incluso los recursos para hacerlo. Se han firmado acuerdos y se han lanzado políticas en coordinación con los ministerios de Salud, Educación, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, y pese a eso, realmente no se nota el avance. La Procuraduría insiste en decir, bueno, se han producido la menor cantidad de muertes en mucho tiempo. Pero eso es un consuelo. Pero eso no es consuelo. No, para cuando nada. En las últimas semanas hemos tenido casos horrorosos, horribles, en los que miembros del Ministerio Público han sido protagonistas, responsables de muertes de mujeres porque le han falsificado la firma, porque han auspiciado la puesta en libertad de los agresores. Eso realmente no nos consuela, ni nos deja satisfechos tampoco. Y lo estoy diciendo como parte de la sociedad. Ninguna mujer más puede morir a mano de un marido, un exmarido, un novio, exnovio, como fuere, porque un ministerio público le permitió la libertad a un agresor. Eso es una barbaridad. Eso no puede ser. Yo quisiera ver que ahora que estamos en elecciones, que los partidos y los políticos asuman esta situación. Pero no es un asunto de política, Gustavo. No, yo digo que lo asuman como tema para ver qué plantea, qué proponen, cuál es su propuesta de solución, de abordar. Porque es que cualquier mujer de la clase social que sea, en cualquier circunstancia, hasta de nivel educativo elevado, puede ser víctima y es víctima. Hay víctimas en la clase alta, media, baja. Entonces yo creo que ese debe ser un gran tema
para quien aspira a que la gente le vote para gobernar. Tenemos a Máximo Laureano. No, es que ya se acabó el tiempo. Lamentablemente no pudimos hacer contacto a tiempo, así que nos excuse Máximo y nos excusen los amigos y amigas televidentes. Será hasta mañana. Muchas gracias.